¿Qué es eso del arte mudéjar? Porque España, bueno, España en general y Aragón en particular están llenos de arte mudéjar. Y de hecho, el mudéjar aragonés es tan especial, tan único y forma un conjunto con unas características tan propias que la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. ¿Pero qué es eso del mudéjar? Pues pensad en la situación en la España medieval, España del siglo XI. ¿Qué ocurre? Después de que caiga el califato de Córdoba, aparecen un montón de pequeños reinos musulmanes, que son lo que llamamos los reinos de taifas. Claro, los reinos de taifas lo que hacen es pagar a los pequeños reinos cristianos del norte para que les dejen en paz. Les pagan unos impuestos que se llaman las parias. Entonces, claro, ese dinero que les pagan los musulmanes les sirve para ir haciéndose más fuertes y poco a poco se irá inclinando la balanza, poco a poco. Entonces, ¿qué ocurrirá? Pues que a lo largo del siglo XI caerán ciudades tan importantes en manos de los cristianos como Toledo. Lo de Toledo fue un verdadero campanazo, extraordinariamente importante, porque había sido la capital de la España visigoda, o en esta parte nuestra más oriental, Huesca. Entonces, claro, poco a poco aquellos reinos cristianos van creciendo. ¿Y qué pasa? Pues que van conquistando ciudades musulmanas importantes. Por ejemplo, Zaragoza cae en 1118. Entonces, ¿qué se plantea Alfonso el Batallador cuando conquista la ciudad? Bueno, pues se plantea lo siguiente. Hemos conquistado un territorio grande y todavía va a conquistar más antes de morir. Pero si no podemos repoblarlo, no hacemos nada. En una situación normal, una situación ortodoxa, pues yo debería expulsar a los musulmanes de aquí y los musulmanes además deberían irse. ¿Qué pasa? Pues que no estamos en una situación normal, porque ellos están muy bien aquí. Yo necesito que se queden porque necesito población. Pues chico, vamos a llegar a un acuerdo. Y ya está. Entonces, esos musulmanes que se quedan son lo que llamamos mudéjares, que viene de una palabra que significaría aquel al que se le permite quedarse. Entonces, algunos se fueron hacia el sur, pero muchos otros se quedaron en unas condiciones, pues hombre, relativamente ventajosas. Entonces, se quedaron, con lo cual esa tradición no desapareció de aquí. Muchas veces cuando se habla de arte mudéjar, hay gente que dice, y aquí tenemos una iglesia mozárabe. Pues tengo que haceros una revelación. Mozárabe y mudéjar es lo mismo, pero para nada es lo mismo. ¿Quiénes son los mozárabes? Los mozárabes son cristianos que vivieron en territorios musulmanes relativamente tolerados. Había un impuesto que tenían que pagar, pero por lo demás estaban allí. No les permitían construir nuevas iglesias, eso es verdad, pero ya digo, podían convivir. ¿Qué ocurre? Pues que cuando cae el califato de Córdoba, pues en el siglo XI muchos deciden irse hacia los reinos del norte que están empezando a crecer. Entonces se llevarán pues su cultura, que está muy contaminada por la musulmana, porque han convivido durante mucho tiempo. Entonces, claro, esos mozárabes estarán muchas veces detrás de la construcción de nuevas iglesias. Os pongo un ejemplo. San Miguel de la Escalada, en León. ¿Veis esta galería maravillosa de la fachada? Son arcos de herradura, como los que hay en el interior, como los que ellos han visto en las construcciones de los musulmanes. Pero vamos a acercarnos más, hasta la provincia de Soria, San Baudelio de Berlanga, con esa maravillosa palmera que tiene en el centro. Esa columna de la que salen arcos, que es como si abriesen un gran toldo encima de la iglesia, de herradura. Bueno, pues venimos más cerca todavía, San Juan de la Peña, en la provincia de Huesca. ¿Qué tenemos? Pues tenemos esa iglesia baja tan peculiar que corresponde al primitivo monasterio mozárabe, pero es que además, si nos vamos al claustro, para pasar de la iglesia románica al claustro, lo que es una puerta mozárabe de herradura reaprovechada. Quiero decir que esos mozárabes eran cristianos que habían vivido en tierras musulmanas y luego se habían ido al norte. Los mudéjares son lo contrario, son musulmanes que se quedaron en tierras cristianas después de que aquellos reinos cristianos que estaban avanzando conquistaran esos territorios. Así que mudéjar no es lo mismo que mozárabe. Pasa un tiempo largo. Por un lado, se hacen construcciones románicas, en Zaragoza también se hacen construcciones románicas, pero va a llegar un momento, como a principios del siglo XIII, en el que empiezan a aparecer las primeras obras que podemos llamar mudéjares. ¿Y dónde están las más antiguas que conocemos, por lo menos en Aragón? Pues están en Daroca. Entonces, hay una serie de iglesias que se empiezan a construir en lo que hoy diríamos estilo románico, de piedra, pero la obra se para. No sabemos muy bien por qué. Hay quien dice que debe tener relación con la conquista del Reino de Valencia. Entonces viene ahí como un parón, después de aquello, después del esfuerzo que se había hecho, entonces viene como un parón, las obras debieron quedar a medias, y cuando se continúan, pues ya no se siguen igual, sino que se acaban de ladrillo y con una decoración nueva. El mudéjar es un arte de mezcla, porque la situación era de mezcla, era gente diferente que vivía en el mismo lugar. Eso no quiere decir que hubiese tolerancia en el sentido actual, o sea, de respeto. Había tolerancia en un sentido diferente, o sea, se tolera porque no se puede prohibir, porque es la mejor de las situaciones posibles, ni mucho menos la más deseable, para ninguno. Los cristianos hubieran querido que todos fueran cristianos, los musulmanes recuperar aquello que había sido muchos siglos suyo, pero todos tienen claro que dentro de las opciones, pues esta es la mejor, con lo cual conviven y lógicamente
lógicamente eso da lugar a la mezcla. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en función de cuándo llegaran los cristianos a cada lugar, cuando lo conquistaran, pues encontraron el arte musulmán en un punto o en otro, porque se iba produciendo una evolución. Entonces, de la mezcla de lo que ellos traían con lo que se encontraban, pues nació algo distinto. No es un arte cristiano con decoración musulmana, no es un arte musulmán con una función cristiana, es algo nuevo, completamente diferente, y surge de eso, de la mezcla. Y no hay nada mejor que la mezcla. Hay determinadas zonas de Aragón en las que hay una concentración de obras mudéjares y una calidad extraordinaria tremenda. Por ejemplo, el Valle del Jiloca, el Valle del Ribota. Bueno, diferentes zonas, en el entorno de Calatayud, muchísimo. En Zaragoza, en algunos lugares de Teruel, especialmente en la ciudad, en la capital de la provincia. Entonces, ya digo, tenemos obras con unas características muy singulares, de las que además cada vez sabemos más, porque durante mucho tiempo se decía, es una obra mudéjar. Y no nos preocupábamos de quién había podido hacer aquello. Bueno, pues poco a poco vamos conociendo nombres, muchos. De todos, probablemente el más importante es el de Mahoma Ramí. Mahoma Ramí, que trabaja para el Papa Luna y para otros también, pero por ejemplo, para el Papa Luna hace una iglesia en Calatayud, que está desaparecida, pero de la que tenemos toda la documentación, sabemos un montón, o, por ejemplo, los ábsides del Aseo de Zaragoza. Pero también hará, seguramente, la Casa de los Luna en Daroca. También hace la iglesia de Cervera de la Cañada. En fin, que poco a poco lo vamos conociendo mejor, pero también vamos conociendo a otros. Familias enteras como los Gali. Conocemos a principios del siglo XV a un Mahoma Gali y a finales a un Farax Gali, que es el que trabaja para Fernando el Católico en las obras de ampliación de la aljafería, el que es, por ejemplo, el responsable de ese maravilloso artesonado de la sala grande del palacio. Tan satisfecho se quedó Fernando el Católico que le dio el privilegio de poder transferir el cargo a sus sucesores. Descendiente suyo, ya después de la conversión forzosa, o sea, cuando en 1526, en época de Carlos V, obligan a aquellos mudéjares a bautizarse o a marcharse y se convierten en moriscos, no es que se conviertan, se les empieza a llamar moriscos de una manera despectiva. Bueno, pues un descendiente de Mahoma Gali es Felipe de Gali, y Felipe de Gali es un personaje que nos interesa mucho, pero mucho, porque él ya trabaja para Felipe II, porque es maestro mayor de las obras de la aljafería. Bueno, pues trabaja en un momento en el que a los moriscos se les están empezando a poner las cosas mal, porque en época de Carlos V se les había dejado tranquilos, pensando, como había dicho Fernando el Católico, que estos no serán buenos cristianos, pero sus nietos sí lo serán. Y aquí Fernando el Católico no estuvo muy clarividente, porque muchos de ellos conservaron sus costumbres, y muchos también su religión en secreto. Conservaron el idioma, conservaron libros como el Corán, en fin, de una manera, ya digo, oculta, pero al principio dejándoles más o menos tranquilos. Pero en la época de Felipe II, después de la sublevación de las Alpujarras, que acaba de una manera muy violenta, cuando Felipe II manda a su hermanastro Juan de Austria a sofocarla, bueno, pues la cosa se empieza a poner distinta. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues la Inquisición va a ir a por los cabecillas de la comunidad morisca, y el maestro de obras de la aljafería es una de esas cabezas visibles de la comunidad. Así que le detienen. Y conservamos todo el proceso. Y en ese proceso se dice que a Felipe de Gali se le ha detenido por esconder libros prohibidos. ¿Qué libros son esos? Pues no lo sabemos. Pero resulta que él contesta, reconoce que sí, y dice que los ha guardado en un lugar donde ni el mismo diablo los buscaría. O sea que ni al diablo, que es listo, se le ocurriría buscar allí esos libros de Felipe de Gali. ¿Dónde pudo ser? La vida da muchas vueltas, ¿verdad? Llegamos al siglo XX. En el siglo XX, en la última restauración de la aljafería, encima de la techumbre de la sala grande, lo que ahora llaman Salón del Trono, bueno, pues encima de esa techumbre, ese artesonado maravilloso, pues aparecen las páginas de un Corán. ¿Es el de Felipe de Gali? Pues hombre, no lo sabemos, porque firmarlo no lo firmó, evidentemente, no lo sabemos, pero es que todo encaja, porque la aljafería, cuando detienen a Felipe de Gali, y ya desde mucho antes, desde época de Fernando el Católico, bueno, pues la aljafería es la sede de la Inquisición en Aragón. O sea, que si es el suyo, lo ha escondido encima de las cabezas de los inquisidores, donde ni el mismo diablo lo buscaría. A nadie se le hubiera ocurrido buscarlo allí. Pero es que Felipe de Gali era de las pocas personas que tenían acceso a ese lugar, porque era el maestro mayor de las obras del palacio. O sea, que tenía que recorrer todos los huecos del palacio, todos los rincones, continuamente, para comprobar que el estado de conservación era el adecuado. Así que pudo llegar perfectamente allí, pudo dejar su Corán. ¿Es el suyo? Y yo qué sé. Nunca lo sabremos, cosa que me alegra por otra parte, porque en algunos casos la incógnita es estupenda, pero si es el suyo o si no lo es, me da igual, porque seguro que si Felipe de Gali nos ve en alguna parte, se está riendo mucho de todo aquello, muchos siglos después. En cualquier caso, él es un morisco. 1610, 910, vendría la expulsión de los moriscos, la más dura de todas, porque a todos los anteriores, judíos, musulmanes, mudéjares, se les dio una opción, o os marcháis o os bautizáis, lo que prefiráis, pero se pudieron quedar bautizándose, los moriscos ya no. Ahí se acabó todo. Se acabaron
casi 1000 años, bueno, 900 años de presencia musulmana en España, ¿eh? 900 años. Esa huella tiene que ser muy llamativa, es imposible que no lo sea. Y una parte de esa huella es el arte mudéjar, no hay más. La más visible, la más espectacular. Pero a mí, ¿sabéis cuál me emociona más? El idioma que hablamos. Porque este fantástico idioma, que es la primera lengua de más de 500 millones de personas, es el resultado de todo lo que ha pasado. No hay más, como todos, por otra parte. Entonces, cuando mi madre me mira y me dice, ojalá fueras un poco menos laminero y un poco más arguillao. Ahí está todo, porque laminero viene de lamín. Un lamín en Aragón es un dulce, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que el amín era la cena del Sabbat, el día más importante de los judíos. Pero es que cuando dice arguillao, esa palabra viene del árabe. Arguillao es todo lo contrario que yo, para el que no lo sepa. O sea, escurridico de dar pena, otra cosa completamente diferente a esto, ¿vale? Bueno, pues está todo allí, pero es que ojalá también viene del árabe. Ojalá, Dios lo quiera. Entonces, todo está en ese idioma que hablamos. Pero ya digo, lo más visible es ese arte mudéjar maravilloso. Y en Aragón tenemos algunos de los ejemplos más increíbles. Una suerte extraordinaria. Bueno, pues seguiremos hablando del mudéjar, que es una de las grandes maravillas de Aragón. Hoy era un poco una introducción al tema, pero ya iremos viendo edificios concretos, ¿vale? Simplemente una cosa, ¿que queréis seguir nuestras historias? Pues lo que tenéis que hacer es suscribiros a nuestro canal. ¿Veis que abajo pone suscribirse? Pues pincháis, es bien fácil. Entonces tú pinchas, sale una campanica, pinchas a la campana, porque si no, no sirve de nada, y ya está. Os irán llegando todas nuestras novedades. Y dadnos me gustas, muchos me gustas, fundid el botón del me gusta, dadle caña, y dejadnos comentarios. Si queréis que esto siga, pues nos tenéis que animar un poquito, ¿vale? Entonces, la mejor manera es así. Bueno, hasta la próxima.